sé. Sí, perdona. Ahora sí. Bien. Yo más que la pregunta de quiénes somos o cómo somos, como decíamos ayer en broma, la pregunta que me hacía estos días pasados cuando intentaba preparar esta charla era ¿por dónde empiezo? Porque claro, yo necesitaría como 3 sesiones de estas para siquiera aproximarme a todo lo que se podría contar sobre la vida cultural de Valladolid, lo cual también dice un poco de cómo somos, porque a veces parece que nos autoflagelamos diciendo no pasa nada, pero cuando te pones a mirar pasan muchísimas cosas. Y entonces, bueno, por supuesto no lo voy a hacer porque creo que además no es el caso, y ya aviso que voy a ser subjetiva y parcial. Subjetiva porque de alguna manera también es lo que se nos ha pedido, y parcial porque no voy a hacer, desde luego, ni siquiera intentarlo, una relación exhaustiva de todas las cosas. Dejo fuera, incluso con dolor, cosas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, no voy a hablar nada de patrimonio, en fin, sino que lo que he intentado es coger algunos hitos o eventos culturales o acontecimientos que me sirven para ejemplificar cómo está la situación o cómo la veo yo y sacar, o intentarlo al menos, alguna conclusión de cara a estas jornadas. Entonces yo creo que lo primero que habría que hacer sería precisamente felicitarnos de que existan estas jornadas. Y es que, lo voy a decir porque a veces yo también soy muy crítica y no decimos a veces las cosas buenas. Ayer en un descanso del café decíamos, ¿cómo es posible que hayamos estado 30 años sin reunirnos para esto, no? Bueno, pues aquí estamos. Esto es una oportunidad que hay que agradecer a la Fundación Villalar, y lo digo así sin ningún ánimo de peloteo ni porque se me haya llamado a participar, pero y al mismo tiempo creo que no deberíamos de dejarnos llevar por la ansiedad e intentar solucionarlo todo en este primer encuentro, porque yo he oído propuestas muy interesantes. Ayer, por ejemplo, se hablaba del tema de la economía en la cultura, que me parece un tema importantísimo, pero que obviamente no vamos a poder en este primer encuentro llegar a todo eso. Con lo cual yo creo que lo que podemos hacer es aprovechar que es un primer encuentro, que es un sitio donde apoyarnos para después seguir, y ojalá esto siga y haya otras muchas oportunidades de encontrarnos para hablar. Yo necesitaba encontrar el hilo desde el que tirar, ¿no? Necesitaba encontrar el discurso, por dónde empezar el discurso. Me ha emocionado mucho que se hablara hoy aquí de Avelino Hernández, porque, bueno, pues era un personaje que efectivamente ha sido más importante. Yo creo, Miguel Ángel, gracias, porque efectivamente ha sido más importante de lo que a veces nos damos cuenta. Y voy a intentar seguir uno de sus consejos, que era mirar por encima de las bardas del corral, ¿no? Porque a veces estamos como muy centrados en lo que hacemos. Y yo como periodista sé que la distancia es una clave a la hora de contar y de analizar las cosas. Y yo creo que en esto tengo una ventaja, porque no he nacido en Valladolid, llevo aquí 18 años, que cuando lo pienso me parece una vida entera, pero se me han pasado muy rápido. Pero puedo ver esas cosas con distancia. Si nos colocamos muy dentro, los árboles a veces no nos dejan ver el bosque, y si nos colocamos demasiado lejos, nos perdemos muchos matices. Entonces, como yo necesitaba un hilo conductor, pensé preguntarme, ¿qué sabía yo de lo que ocurría en la vida cultural de Valladolid antes de vivir en Valladolid? Es para hacernos una idea también de qué era lo que salía al exterior o qué se sabía desde fuera de lo que estaba ocurriendo. Y lo hacía desde un ámbito privilegiado, porque efectivamente yo me especialicé en periodismo cultural desde el primer momento, es decir, que llevo toda mi vida profesional en este ámbito, pero también en la personal, porque, bueno, pues desde el punto de vista de mis amigos, de mi propia actividad creativa menor, evidentemente, y por cuestiones personales he estado siempre atenta a lo que pasaba, no ya en la comunidad, sino en Madrid o en Barcelona o en otros centros. Entonces, ¿qué era lo que yo sabía? Pues apenas 4 cosas. Sabía, por supuesto, que existía la Seminci, primer actividad y a mucha distancia del resto de lo que
se sabía fuera. Porque incluso, y hoy todavía pasa, es creo que la única o de las pocas actividades culturales de Castilla y León que sale en los telediarios nacionales, ¿no? Si eso puede ser un dato de lo que pasa. Sabía que existía el Museo Nacional de Escultura y que era una joya dentro de su especialidad, pero no solamente en cuanto a la referencia nacional, sino incluso internacional, ¿no? Los fondos de ese museo, en cuanto a imaginería religiosa, en cuanto a escultura del Renacimiento y del Barroco, no hay otra cosa igual en toda Europa, yo creo. Entonces, y sin embargo, yo creo que era una joya dormida. Luego esto lo explicaré un poco más despacio. También sabía, pero esto ya incluso un poco hablando en pasado, que existía la Fundación Municipal de Cultura, que había tenido un auge muy importante y que incluso había servido de modelo en otras ciudades en cuanto a la gestión cultural, pero que ya incluso cuando yo llego a saber un poco más, no está ya pasando sus mejores momentos, aunque muchas de las actividades que se puso en marcha, algunas desaparecidas y siempre lloradas, como la Muestra Internacional de Teatro, pero digamos que otras, bueno, que han ido superviviendo, ¿no? Pero digamos que como fundación no estaba tampoco, había pasado por tiempos mejores. Y luego, evidentemente sabía, pero esto ya no tanto por la trascendencia de fuera, aunque la mereciese por la calidad de sus actividades, sino por una cuestión personal de las actividades de la Fundación Santiago Montes, pero también por mi amistad personal. Aquí está María Calleja, su presidenta, pero con el grupo de escritores de Valladolid, Gustavo Martín Garzo, Esperanza Ortega, Miguel Casado, es decir, el grupo que estaba en torno a la Fundación y que evidentemente yo tenía relación con ellos y por lo tanto sabía de algunas cosas importantes como la revista El Signo del Gorrión o Un Ángel Más. Pero bueno, entonces luego vengo a vivir a Valladolid y ¿qué es lo que me encuentro? Bueno, pues me encuentro con que esas pequeñas cosas pequeñas grandes cosas que yo sabía, había muchísimas más. Es decir, que la actividad se multiplicaba a lo largo y a lo ancho, ¿no? Había muchísimas cosas. Pero para mi sorpresa, y esto es una cosa a la que iré volviendo a lo largo de esta exposición, que espero no alargar demasiado, eran compartimentos estancos. Se hacían muchas cosas, pero cada uno hacía la suya y no se preocupaba de las demás, o procuraba incluso no preocuparse. Es decir, que cada uno hacía la guerra por su cuenta y el que organizaba el ciclo X no participaba en el ciclo Y. Y así en todo. Pero que esto no solamente tenía que ver desde el punto de vista de la organización, sino incluso desde el punto de vista de los públicos. A mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando vine a Valladolid y me daba mucha envidia, que es lo contrario de lo que pasa en Soria, o lo que a lo mejor mi experiencia segoviana también tenía, que digamos que a las cosas culturales, precisamente por el tamaño, íbamos siempre los mismos, pero a mí me llamaba mucho la atención que yo siempre echaba de menos a determinadas personas que yo sabía que eran activas culturalmente hablando, pero que solamente las veía en en las actividades que tenían que ver directamente con su gestión o con su interés. Esto siempre me ha llamado mucho la atención y creo que tiene algo que es importante señalarlo, puesto que estamos hablando un poco de eso, de quiénes somos o de cómo somos. Entonces, ¿cómo están esos hitos que he mencionado al principio en este momento? Y empiezo por Seminci. Bueno, Seminci sigue siendo uno de los festivales más importantes de cine que hay, no ya en Castilla y León, sino en España. Aquí decimos el segundo festival más importante después de San Sebastián y parece que algunos lo toman como, bueno, pues un poco de egocentrismo, de que es una exageración, etcétera, etcétera. Pero siempre está muy bien eso de la distancia y que venga alguien de fuera a decirnos cómo está el asunto. Y precisamente la encuesta del Observatorio de la Cultura, a la que se refería ayer, por cierto, Óscar, en relación al Museo de la Evolución Humana, y que es una encuesta que se realiza a nivel nacional sobre aquellos actos culturales que tienen un prestigio en ese ámbito nacional. Bien, pues en esa encuesta el único festival que tiene un puesto relevante en Castilla y León de cine es la Seminci, pero es que además lo considera el segundo festival de España como importancia.
A ver, me voy a detener aquí un poco porque a veces es curioso, ¿no? Porque incluso desde Valladolid se le critica en diversos ámbitos y a mí me parece bien porque la crítica me parece que es la manera de avanzar, es decir que buenos y qué guapos somos no sirve casi nunca para nada, pero sí sirve poder señalar sus defectos, que evidentemente los tiene. Pero a mí me parece que está en un momento, no voy a decir crítico en absoluto, sino en un momento especial, del que depende un poco su futuro. Entre otras cosas porque cuando el panorama en el tema de los festivales ha cambiado mucho. Cuando se inicia la Semincia, acaba de cumplir 60 años, apenas hay festivales en España, pero es que ahora se ha multiplicado de una manera muy importante y cada uno está pugnando por encontrar su hueco, por encontrar su ámbito, su especialidad y hacerse un hueco en ese ranking de los festivales importantes. Entonces, a mí me parece que ahora la Semincis se enfrenta a la necesidad de si de verdad lo consideramos una de las potencias de Castilla y León, porque la pregunta ¿es un festival de Valladolid? ¿O es un festival, o es uno de los artefactos, dicho con cariño, culturales importantes de la comunidad? Y si creemos que es uno de los artefactos culturales de la comunidad, la consecuencia será que habrá que apoyarlo en ese mismo ámbito. Y yo creo que ahora que, como saben, estamos inmersos en el tema de si se cambia o no se cambia el director, y yo soy un poco crítica con la gestión que se está haciendo sobre ese asunto porque creo que tenía otras cosas más importantes que resolver antes que esa. Es decir, acabamos de pasar la 60ª edición, se ha pasado, yo creo que con bastante dignidad, el público lo sigue apoyando. La prensa especializada, que eso incluso a veces sorprende, yo llevo muchos años siguiendo desde dentro, desde el punto de vista de la crítica, el festival, y a mí todavía me sorprende que es a veces mucho más considerado por la crítica especializada de fuera que por la de dentro incluso. Entonces, a mí me parece que una de las cosas importantes, si queremos que siga siendo ese segundo festival más importante de España, necesita que efectivamente desde como comunidad lo creamos. Y eso significa a lo mejor que el Ayuntamiento, que ya sé que hay otras instituciones que lo están apoyando, pero no esté solo en esto. Y sobre todo, que una de las grandes asignaturas pendientes que tiene es el de encontrar los recursos privados. Y ayer hablábamos del tema del mecenazgo, que me parece fundamental, pero que en este país, desgraciadamente, pues no está resuelto. Creo que, por otra parte, y tocando, por eso decía que me voy a fijar en cosas que me sirven para ejemplificar aspectos de la cultura. Una cosa que yo creo que está haciendo bien el festival en este momento es preocuparse por el futuro de los espectadores. Ayer hablábamos de para quién estamos trabajando, que es otra de las preguntas clave. ¿Qué va a pasar cuando las generaciones que somos unos convencidos de la cultura y que vamos a las cosas ya no estemos? Pero ya, ¿y quién viene detrás, no, para sustentar todas esas cosas? Bueno, pues yo creo que la Seminci se ha dado cuenta de esto desde hace unos años y está potenciando muchísimo dos aspectos que son Miniminci y Seminci Joven. Es decir, se está preocupando de llevar a los niños y a los estudiantes de bachillerato al cine. Y es emocionante ver a la chiquillería, sobre todo a los más pequeños, que confiesan que en esas sesiones es la primera vez que han ido a un cine de verdad. Entendamos el cine de pantalla grande, el cine. Porque claro, a la gente de mi generación ir al cine con los padres era una religión. Es que no se concebía no ir al cine, pero ahora eso ha desaparecido. Entonces, de repente, bueno, pues está haciendo esa labor que a mí me parece absolutamente fundamental, que no es la única actividad cultural que lo hace, pero que a veces se nos olvida, y volveré a ello por otra cuestión que también tiene que ver con el futuro de entre comillas, los consumidores de cultura. Bueno, hablaba también del Museo Nacional de Escultura y decía que era como un tesoro oculto o una joya dormida. Y es que es verdad, durante muchos años el museo estaba ahí, supongo que lo visitaban los turistas, no todos los que vinieron a Valladolid, todo el mundo hablaba maravillas de ese museo, pero yo me quedé un poco también sorprendida de que era también un gran desconocido, ¿no? Que mucha gente de Valladolid ni siquiera lo había pisado o no tenía un conocimiento muy profundo de qué era lo que había allí.
en este tiempo se ha remozado, bueno, ha habido una labor de quitarle las telarañas, dicho con todo el cariño, en todos los sentidos, físicas y también desde el punto de vista de la gestión futura del museo. Se restauró, se hizo un proceso de musealización mucho más moderno, con el que incluso yo fui un poco crítica porque pensaba que se habían quitado algunos aspectos teatrales que iban muy bien con lo que es el contenido de las obras, pero evidentemente pues el museo ahora luce espléndido. Pero sobre todo lo más importante que me parece que ha pasado en ese museo en los últimos tiempos es que la actual dirección ha decidido sacarlo a la ciudad, y no solamente a la ciudad, claro. La calidad y la cantidad de las actividades paralelas que organiza, siempre poniéndolo en relación con sus fondos, porque no nos olvidemos, lo importante del museo son sus fondos y la actividad que en torno a esos fondos puede hacer, ¿no? Entonces, me parece que esta labor se está haciendo y que incluso se ha atrevido a una cosa que hace unos años hubiera sido, poco menos que hubiera sido considerada sacrílega, que era meter arte contemporáneo y ponerlo en relación con los fondos del museo. A mí me parece emocionante ver un gordillo de impresionantes dimensiones al lado de unos Grecos, porque seguramente que Gordillo admiraba al Greco y nada sucede en el arte por casualidad. Entonces, a mí hacer esa reflexión, esa lectura, me parece que es para lo que además debe de servir un museo, ¿no? Para poner en relación las cosas y para explicar. Hay un contenido pedagógico muy importante que es qué está ocurriendo, o sea, qué ha ocurrido en nuestra historia del arte y qué puede pasar en el futuro. Y ya que y ya que me he detenido en el tema del arte, me voy a parar en el arte contemporáneo y en una de yo confieso, mis debilidades, que es un milagro que sucedió en esta ciudad, porque así lo considero, que fue el Patio Herreriano. O sea, en el año 2000, en una época de efervescencia, cuando éramos optimistas sobre el futuro, cuando había dinero para gastar en grandes infraestructuras, y cuando tener un museo de arte contemporáneo era una buena carta de presentación para una ciudad, aunque no se supiera muy bien por qué, pero porque evidentemente si este país tenía una laguna era el arte contemporáneo, pero las instituciones decidieron que eso era importante y entonces sucedió eso que a mí me pareció fenomenal. Yo asistí un poco al nacimiento del museo, que fue que el Ayuntamiento de Valladolid llegara a esa cesión en comodato de una colección, la colección Arte Contemporáneo, que había estado ligada a la Asociación de Amigos de Reina Sofía. ¿Por qué me parece, y hablo así exageradamente de milagro? Por el hecho de cómo es esta colección. La colección Arte Contemporáneo es lo que explica qué ha pasado o qué pasó en el arte de este país a lo largo del siglo XX. Casi todo el mundo, el arte es una desgracia porque el arte contemporáneo he dicho que es una de las lagunas, yo creo que a nivel general es una de las cosas más difíciles, entre comillas, de vender al público, a eso que llamamos el público general. Y no es culpa del público general, es que ayer hablábamos ya de esto, el nivel de las enseñanzas artísticas está como está y desgraciadamente no solamente no mejora su situación, sino que empeora, como en general todas las enseñanzas humanísticas. Entonces, claro, si añadimos a todas las dificultades que tuvieron los artistas de vanguardia, muchos exiliados, un país aislado durante la dictadura, cerrado a todo movimiento que oliera a progreso o vanguardia, pues parecía que en este país, después de Ignacio Zuloaga, no había pasado absolutamente nada. Y no, habían pasado muchísimas cosas, incluso en las vanguardias clásicas. Entonces, eso es lo que explica la colección que en este momento tiene el Patio Herreriano. Pero yo no estoy muy segura de si realmente esto institucionalmente se sabe y se considera. Y acabo de ver entrar a la concejala de Cultura de Valladolid y entonces, bueno, pues espero que entienda lo que digo
en este sentido, ¿no? Cuando decía antes lo de que iba a ser todo muy subjetiva y parcial, me quería coger al seguro del ponente que ayer inventó el compañero Parreño, porque, pero en el buen sentido, es decir, que en el ámbito después de todo el que se haya sentido ninguneado o que no haya sido reflejado convenientemente, pues podemos, les invito además a que lo hagan, a compartir las experiencias. A mí, en este momento, el Museo Patio Herreriano, instalado luego además en un edificio maravilloso, con una restauración también muy importante, también me preocupa. Me pasa como con la Semici, que también me preocupa en este momento, porque, ha pasado por diversas dificultades, que ha venido también cuando la crisis ha llegado, han llegado los recortes. Los recortes supone, pues, menos personal, tener que cerrar algunas dependencias del museo como la biblioteca, en fin, una serie de cosas. También está la directora Cristina por aquí, que puede luego aportar. Pero me preocupa también porque creo que el futuro, es decir, digo lo que me preocupa. El otro día leí un artículo en prensa y por supuesto respeto muchísimo todas las opiniones, que venía a decir algo así como se gasta X el ayuntamiento en el Museo Patio Herreriano y tiene X visitantes. Entonces, como que la ratio no cuadraba, que era mucho dinero para supuestamente pocos visitantes. Yo no voy a dar ninguna cifra en general en esta charla, por una razón. Porque no creo demasiado en ellas. Es decir, nos podríamos poner de acuerdo en cómo contabilizamos las cosas, pero sobre todo porque yo creo que la inversión pública, en la que creo firmemente, no se puede contabilizar de la misma manera que otro tipo de empresas privadas que, lógicamente, necesitan una rentabilidad a corto plazo. Y ayer hablábamos de esto. Claro, es entendible que las instituciones, que no se olvide, la inversión es dinero público, es decir, dinero de todos, pues quieran, lógicamente, tener unos resultados a corto plazo. Pero yo es que creo que yo no creo en los resultados a corto plazo de la cultura. Yo pienso que son a medio o largo plazo y que tienen que ver además con esa falta a veces de educación desde otros sectores, de cómo están las enseñanzas artísticas, musicales, humanísticas en general. Y claro, así es muy difícil que haya rentabilidades a corto plazo. Entonces, si a mí me preguntaran, yo aprovecho que nadie me lo ha preguntado, pero yo para eso estoy aquí, para decirlo, cómo me gustaría, qué me gustaría que pasara en el futuro en este tema concreto, pues a mí me gustaría que efectivamente ese dinero que se ha invertido y que ha sido mucho, no se pierda. ¿Y cómo no se pierde? Pues no se pierde, insisto, opinión personal, no recortando, sino siguiendo apoyando para que esa rentabilidad en el futuro exista y sea rentable. Y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver, hablando de para qué debe servir, porque yo creo que todo lo que suceda en el Patio Herreriano en el futuro tiene que ver con lo importante que es esa colección. Y voy a poner un ejemplo diferente. Me voy a ir a Segovia, que como saben, no solamente estoy vinculada originariamente a esa ciudad, sino que he vivido muchos años. ¿Qué pasó con una inversión que no fue muy grande, pero que a mí me parece que culturalmente ha sido muy, muy rentable, que es el Titirimundi, y que hablaba ayer también José Parreño de ella? El Titirimundi, al principio yo asistí al nacimiento, qué mayor soy, al nacimiento del festival. Era una cosa exótica, hacer un festival de títeres, pero los títeres no eran una cosa para niños, y eran los títeres de cachiporra, esa cosa que sucedía los domingos en el retiro, como mucho. Los títeres es una de las manifestaciones de las artes escénicas más increíbles e importantes que hay. Lo más bonito o importante sucede casi siempre para un público adulto, pero esto no se sabía. Entonces, cuando un loco, que evidentemente era un artista de las marionetas como Julio Mitchell, decide, porque se ha fijado en cosas que suceden en otros países, hacer un festival de títeres, y al principio pues chocaba un poco con la incomprensión, pero poco a poco eso fue encontrando más o menos con dificultades el apoyo institucional. ¿Y qué es lo que ha pasado con ese festival? Que, por cierto, también se puede morir de éxito. Pues que ha creado
un público para los títeres, pero no un público que va por la calle y dice, ¡ay, qué bien, me he encontrado con una cosa! No, un público especializado. O sea, en Segovia no puede ir una compañía de títeres de medio pelo e intentar colar un espectáculo que no tenga calidad, porque es que resulta que ahora hay un público que sí que sabe lo que es eso. Entonces, a mí eso me parece que es lo verdaderamente importante de esa inversión pública, que ha creado un público experto, que ha extendido el conocimiento. Y extender el conocimiento y enriquecer el conocimiento yo creo que es parte de lo que debe pasar. Sí que es verdad que el peligro siempre es la foto, el que en la foto haya mucha gente, y esto está acabando con algunas inversiones públicas en el tema de la cultura, porque claro, efectivamente, en Segovia, durante el tiempo del festival, y perdón por haberme salido de provincia, pero creo que estamos hablando un poco, yo intento hablar más de comunidad. La foto en Segovia no se puede andar por la calle, sobre todo en el centro, en las fechas del Titirimundi. Pero dudo mucho que toda esa gente que ahora está ahí participando, esos 50.000 espectadores que se contabilizan, pues que realmente ahora esté llegando mucho de los espectáculos. Es decir, ahora se va por la calle, pico aquí, pico allá, pero esa cosa que había de profundizar en los espectáculos, de ver realmente qué significaban, yo creo que eso se está perdiendo en favor de los espectáculos de calle, porque en la calle es muy vistoso, y las fotos, y desgraciadamente nosotros, la cultura en este país vive mucho de la foto, sobre todo en aquellas cosas apoyadas institucionalmente, pues claro, es maravilloso, se ve mucha gente, y creo que algo así ha pasado. No me quiero extender con cosas que están pasando en otras provincias, pero creo que algo así ha pasado con el Fácil de Salamanca, que tuvo una programación, desde mi punto de vista, aunque entiendo, Tate, lo que decías ayer sobre lo de las raíces en la ciudad, ¿vale? Pero creo que estaban pasando cosas muy importantes, no ya en Salamanca, sino en la comunidad, en cuanto a la calidad y de los espectáculos que se estaban programando, y que ahora se ha ido un poco más a lo fácil, si me permiten el juego de palabras, y entonces a llenar la calle de gente y de espectáculos de calle, que por otra parte está muy bien, pero bueno. Entonces, todo este rodeo que he dado es para decir lo que a mí me parece que deberíamos, o sea, que se debería incidir en el tema en este caso, porque estaba hablando de ello, del patio herreriano, que es la profundización en el papel que ese museo puede jugar de cara a extender el conocimiento de una parte muy importante del arte, que no nos olvidemos, que es que mucha gente se ha quedado, que no entiende a Picasso. Pero, por favor, que Picasso es un bisabuelo nuestro, no me canso de repetirlo, que es que ahora están pasando muchas más cosas, y que además tenemos la suerte en esta comunidad, y yo voy a seguir hablando de comunidad, de que además existe un museo como el MUSAC, que justamente recoge donde termina, digamos, un poco la colección Arte Contemporáneo, para contar qué está pasando en este mismo instante, incluso artistas de proyección futura. Y a mí me parece importantísimo que en esta comunidad existan estos dos museos. Vamos, independientemente de cómo se crearon, de que si fue yo más, era la época de ¿tú tienes un museo importante? Bueno, vas a ver qué museo hago yo y tal, ¿no? Era eso. Bueno, pero ya que ha pasado, no lo perdamos. Es decir, ya que hemos invertido tanto dinero nuestro, de todos, en estas cosas, no lo perdamos, sigamos apoyándolo, y que cumplan cada uno su función. Decía ayer el compañero de León, perdóname, Luis, me lo aprenderé, te lo prometo. Dijo una cosa que a mí me parecía muy importante, porque decía que el MUSAC había sido un poco a veces criticado porque no exponía, o algunos artistas locales no se consideraban, digamos, atendidos, ¿no? Y yo creo que también ha pasado aquí, pasa en el Museo Patio Herreriano, pero te decías una cosa muy importante, es que no es su función, es que su función es otra. Y yo creo que eso es exactamente lo que pasa aquí. Con esto, por favor, que estas cosas muchas veces son generalizaciones. No quiero decir que no puedan exponer, y deban incluso, artistas de la comunidad, y por supuesto de Valladolid, que ha tenido muchos artistas, y no me va a dar tiempo a decir todo lo que ha pasado en esta ciudad en el arte contemporáneo, que ha sido muy importante, pero es que no es exactamente eso la función, porque hay otros ámbitos. Afortunadamente Valladolid tiene muchos ámbitos en este sentido para hacer esa función. Entonces, bueno, dicho esto, curiosamente, ahora está pasando una cosa que tiene relación con el arte contemporáneo y en parte con el patio herreriano, que a mí me parece muy importante
en esta ciudad. Vuelvo a Valladolid para tranquilidad del público vallisoletano asistente. Y es que una serie de gente joven, auténticos locos, evidentemente, porque si tener una galería de arte contemporáneo en una ciudad ya me parece una heroicidad, pero que de repente haya más de una en Valladolid, en concreto 4, si nos fijamos solamente en las últimas, que hay más, pero voy a hablar de 4 que están regentadas por gente joven, incluso por gente que se ha formado o que ha vivido en otras ciudades, incluso fuera de España, y que ha decidido ese conocimiento bueno, voy a decir la frase que odio, revertirlo en su ciudad, que han vuelto para hacer algo en su territorio, pero que se han dado cuenta de una cosa que yo, en los 18 años que llevo viviendo aquí, no había visto de una manera tan clara. Es que se han puesto a colaborar. Es decir, que no son los compartimentos estancos de los que hablaba antes. Se han dado cuenta de que o nos unimos, o en esto aunamos fuerzas, o si de verdad queremos hacer la guerra por nuestra cuenta, no vamos a llegar a ninguna parte. Y entonces, estos 4 locos valientes del arte contemporáneo y lo que hay a su alrededor, que son artistas jóvenes y propuestas muy vanguardistas, se están uniendo para hacer cosas. A mí eso me parece importantísimo y que me encantaría que sucediera en más ámbitos. A lo mejor sucede, ¿no?, de alguna manera. Pero algo muy importante es que también han encontrado la complicidad del patio herreriano, con lo cual, de repente, una institución pública y unas instituciones privadas han encontrado un cauce para avanzar y para hacer cosas en común. A mí me parece que realmente esto es de las cosas mejores que han pasado en la vida cultural de Valladolid por lo novedoso y por lo extraño, y porque ojalá que esto suponga el inicio de una nueva forma de hacer las cosas. Y digo que no solamente porque a su alrededor se mueve mucha gente. Ustedes han estado oyendo estos días la voz de la precaria cultural, ¿no?, que siempre interviene, que es una chica muy activa, que ahora no la veo, está por ahí al fondo, ¿no? Bueno, pues es que hay gente joven, y luego me voy a referir a eso para hablar en otro capítulo, si me da tiempo, que me parece muy importante, ¿no? Y es que es gente joven haciendo cosas desde un punto de vista crítico, además, que también me parece importante, aunque a veces en las críticas se adolece de desconocimiento de algunas de las cosas que se critican, pero bueno, es que hay que empezar. Y a mí me parece que lo que está pasando verdaderamente es muy importante. Bueno, hay otros muchos ámbitos, y por hablar de esas cosas que no estaban, bueno, sí estaban, pero no de la misma manera cuando yo llegué, y que son absolutamente importantísimas, voy a hablar lógicamente, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, de la OSCIL. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. O sea, la misma pregunta que vengo haciendo con respecto a Semici, que se puede hacer con respecto al patio herreriano y con respecto al Museo Nacional de Escultura, es la misma. La orquesta la sede está en Valladolid, porque estamos siempre con el tema, claro, yo estoy hablando de la provincia no solamente más grande, sino la capital, con todo lo que eso conlleva y las dificultades que crea en esta comunidad que, como decía ayer el compañero de Ávila, somos como 9, dijiste una cosa que me gustó mucho, como 9 federaciones o algo así, ¿no? Pues sí, tenemos la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que es, como su mismo nombre indica, uno de los activos culturales más importantes de la comunidad, con sede en Valladolid, con sede en el auditorio. Bueno, a mí me parece que tener claro que esto es uno de nuestros activos es una obviedad como la copa de un pino. Pero no siempre estas obviedades son tan claras a la hora de la verdad, ¿no? Yo creo que la OSCIL tampoco está pasando en este momento, porque estamos hablando de todo lo que ha pasado con la crisis económica y los recortes. Y tampoco está pasando por su mejor momento. Yo creo que tuvo una línea ascendente que la llegó a situar entre una de las orquestas importantes autonómicas en el panorama nacional, y yo he oído la voz de algunos expertos. Yo no soy experta precisamente en el tema de la música, pero he oído que ha perdido, digamos, un poco en el ranking en este momento. Hay plazas sin cubrir,
digamos que no pasa quizás su mejor momento, pero yo creo que es algo que como comunidad deberíamos tener claro que es uno de nuestros activos. Claro, aquí cuando se dice que algo es un activo de la comunidad, siempre se piensa en que entonces tiene que estar en todas las provincias. Y aquí voy a tocar un tema importante acerca de quiénes somos, no, de cómo somos. Porque claro, una de las críticas que se hace a la orquesta es sí, pero es que está en Valladolid, toca en Valladolid y no viaja a Ávila o no va a Burgos o tal. A ver, yo no estoy en contra, por favor, esto que se entienda bien, de que la orquesta viaje y vaya a Burgos, a Soria y donde tenga que ir. Pero es que yo creo que cuando se habla de comunidad no tiene que ver tanto con la posibilidad de que los distintos acontecimientos culturales estén en las 9 provincias, sino con que podemos viajar. Yo estoy muy contenta con el Museo de la Evolución Humana, me parece un activo fundamental y no me pasa nada por ir a Burgos y menos ahora, porque cuando yo vine a esta comunidad, no a Valladolid, a Segovia, bueno, viajar en transporte público, yo que soy una defensora del transporte público, de un sitio a otro era poco menos que era ir en diligencia, había que hacer noche en algún sitio intermedio, ¿no? Si vas de una capital a otra. Pero bueno, eso ahora no sucede. Pero sin embargo, en nuestra mentalidad, a veces es más difícil que alguien se desplace a un maravilloso concierto en el Auditorio Miguel Delibes desde Zamora a Valladolid, pero perfectamente pueden ir al Real, a Madrid, a ver ese mismo concierto. Quiero decir con esto que es que tenemos a veces un poco interiorizado el que somos, no, pero es que esto no está sucediendo, yo también tengo derecho. Y sí, claro que hay derechos, pero no tenemos interiorizada al nivel de comunidad a la hora de poder desplazarnos a esas actividades que suceden aquí al lado y que ahora sí que podemos ir con facilidad. Incluso me van a permitir que haga un inciso desde el punto de vista periodístico, porque nosotros, bueno, yo, como saben ustedes, trabajo en un periódico, en el periódico por antonomasia, me lo van a permitir, de Valladolid, ¿no?, que es el norte de Castilla, pero que además tiene vocación regional. Bueno, pues en aquellas ciudades donde tenemos edición es más difícil, o para el lector de esas ediciones es más difícil encontrar una noticia de Valladolid que una noticia de Madrid. O sea, si hay una noticia de Madrid, bueno, es que claro, Valladolid, el centralismo, ya estamos hablando de lo mismo, tal y que cual, ¿no? Y sin embargo no pasa nada si la noticia es del Museo Reina Sofía o del Teatro Real, y no digamos del Pompidou. Es decir, es más fácil, molesta menos una noticia del Pompidou, y eso es algo que para alguien que viene de fuera, porque yo tengo la triple nacionalidad, yo resulta que nací en Madrid y ahí es donde se formó mi cabeza, y que además me siento castellano y leonesa en un sentido que es que lo he elegido además para vivir, he hecho el viaje al contrario, que se suele hacer muchas veces, pues esto a mí no me cabe en la cabeza. Lo siento, no, me llevo muy mal con esa mentalidad pues eso, de que sea más fácil hablar del Pompidou que a lo mejor de lo que sucede en el Museo Etnográfico de Zamora. ¿Por qué? No digamos si la cosa es en Valladolid. Si la cosa es en Valladolid ya es el rechazo total del resto de las provincias. Bueno, el Auditorio Miguel Delibes ha sido, lo pongo así un poco en pretérito perfecto, un lujo también en esta ciudad y en esta comunidad, porque ha habido momentos en los que la programación no tenía nada que envidiar a lo que pasaba, pues eso, en el Liceo de Barcelona o en el Real de Madrid. Yo he visto a muchísima gente, atención, que los conciertos se llenan de los CIL, estamos hablando de muchas localidades, ¿no? Y yo he podido comprobar personalmente, como en algunos conciertos importantes, aquí yo estaba lleno de gente de Madrid, mucho más que de gente de otras provincias de Castilla y León, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me apetece resaltarlo. Bueno, voy a pasar a uno de los aspectos que también han sido muy activos en la ciudad, que son las artes escénicas. Una de las cosas que también me sorprendían o me chocaban es que desde el momento que yo me vine aquí,
yo no llegué a conocerla, no tuve ocasión de presenciarlo, pero es la añorada Muestra Internacional de Teatro, que realmente sé, porque evidentemente me he informado, de que fue muy importante y de que, por ejemplo, ejemplifica esto que también hablábamos ayer, al término de la jornada, que también había sacado José Parreño en su intervención, que cuando en cultura algo se pierde es muy difícil volver a recuperarlo. Hay que tener mucho cuidado con dejar morir cosas que han sido muy importantes o que han significado, y esto no significa inmovilismo ni que no se pueden apoyar cosas nuevas, pero cuando una cosa que ha tenido un nivel de repente por las razones X se pierde, es complicadísimo. Y hay que decir que el actual Ayuntamiento de Valladolid está en la línea de intentar recuperar la muestra, ¿no? Me parece muy importante, pero me parece también un esfuerzo que va a ser muy complicado. En las artes escénicas ha ocurrido cosas, no solo esa muestra, sino muy importantes en el sentido de que hay muchos grupos activos. Es decir, ha sido un sector que yo sé que lo está pasando muy mal, que nunca le ha ido demasiado bien, pero que ahora está en un momento también bastante precario. Por ejemplo, cuando hablaba de lo que se sabía de la cultura vallisoletana, cuando yo todavía no vivía en Valladolid, se me ha olvidado decir que uno de los hitos que sí que se conocía era Teatro Corsario. O sea, sí que se sabía que había una compañía puntera que llevaba el teatro, sobre todo el teatro clásico, a partir de un momento determinado de su historia, y que era, digamos, otra de las cosas importantes que sucedían en Valladolid. Bien, al calor de ello, al calor de la Escuela de Arte Dramático, han surgido no solamente grupos que trabajan en Valladolid y en la comunidad, sino que ha sido también hemos exportado muchos actores que ahora tienen renombre nacional y que han partido de aquí. O sea que realmente ha sido un sector muy importante. Hay que mencionar, evidentemente, al Festival de Teatro de Calle, porque también ha conseguido una cosa muy importante, y yo creo que es por ahí por donde se debería seguir incidiendo, que es dar a conocer que el teatro de calle no es solamente teatro de calle porque sea una cosa que sucede en la calle. Y vuelvo otra vez al tema de creador de públicos no especializados, pero que sepan qué está pasando. ¿De qué hablamos? El teatro de calle es una manifestación muy determinada de las artes escénicas, que sucede en la calle, pero eso casi a veces incluso es lo de menos, ¿no? Tiene sus características propias. Es uno de los acontecimientos del año en Valladolid, y también aquí se mantiene. No quiero ser injusta, pero también porque las fotos son muy agradecidas, porque efectivamente gente en la calle. Pero se han visto cosas muy importantes y muy maravillosas. Y bueno, con toda la injusticia, porque ahora me he dado cuenta de que cuando estaba hablando del arte contemporáneo no he dicho una cosa que tenía que haber dicho. Si me permiten, vuelvo para atrás, y es que Valladolid ha sido una ciudad muy importante en cuanto a artistas en el siglo XX. Es que parece que no ha pasado nada hasta el Patio Herreriano, y eso sería muy injusto, porque o hasta las galerías jóvenes que antes mencioné, pero también sería injusto, porque aquí ha habido galerías que han hecho un esfuerzo titánico, pues no sé, me voy a olvidar de muchas, pero bueno, estaba Carmen Durango, estuvo Belio Gayuba haciendo una labor importantísima, ahora está otra galería que es La Maleta, en fin, siempre ha habido mucho movimiento de arte contemporáneo, pero un poco cada uno, lo que digo, ¿no? Haciendo la guerra por su cuenta en un panorama que siempre es difícil. Y por supuesto ha habido muchísimos artistas y muy buenos de proyección no solamente autonómica sino nacional. Bueno, cierro el paréntesis al que volveré a este asunto con respecto a otra cuestión. Y aunque no estoy hablando casi nada de la provincia, y me da mucha pena porque hay cosas verdaderamente heroicas, si ya es heroico a veces mantener una actividad en una ciudad, ya si nos vamos a los pueblos creo que ha quedado patente. Y por cierto, somos una comunidad que pasan muchísimas cosas en pueblos pequeños, ¿no? Con lo cual también podríamos igual felicitarnos. Pero, por ejemplo, no he hablado del Festival de Cortos de Medina del Campo.
que año tras año, manteniéndose, incluso a veces de espaldas a los medios, y esto podemos hacer un poco de autocrítica, etcétera, etcétera, ha encontrado el espacio en una parcela que ahora es muy importante, ¿no? Que es el tema de los cortos y que es además digamos la cantera de futuros directores, y por ejemplo es algo que todo el mundo, en el ámbito profesional del cine, todo el mundo sabe que eso está pasando en Medina del Campo, ¿no? En el tema del teatro, tenemos Hurones de Castro Ponce, aquel festival, ¿no? El Fetal, que además de ocurrir en un pueblo absolutamente en el páramo, con muy pocos habitantes, se permitía el lujo de arriesgar, o sea que las propuestas que llevaba eran arriesgadas. Y si hablamos ya de arte contemporáneo, pues para qué decir del espacio DILAB de Urueña, ¿no? Eso ya es la heroicidad llevada a los extremos. Pasan cosas en la provincia en todos los ámbitos también, ¿no? Pero bueno, no podemos hablar de todo a la vez. Además, si hablo muy deprisa, que eso es una cosa que siempre en casa me dicen, es que hablas muy deprisa, no se te entiende nada, pues es que lo hago un poco presionada porque me gustaría decir muchas cosas y no sé cómo voy de tiempo, me imagino que fatal. Pero es que quedan cosas por decir. Por ejemplo, el sector del libro y la literatura. Bueno, pues hay librerías, hay de todo, pero a mí me parece que en este sector Valladolid ha perdido un poco el poncho. Y voy a decir, siendo como es, y estamos celebrando un centenario, una ciudad que conserva la Casa de Cervantes, que fue su vecino más ilustre, siendo la cuna de Miguel Delibes, que habiendo pues escritores vivos y contemporáneos como Gustavo Martín Carzo, habiendo sido también la cuna de Umbral, habiendo habido tantos escritores importantes, yo creo que vivió Valladolid tiempos mejores en el tema de la literatura, porque ahora no hay demasiadas actividades, o sea, institucionalmente hablando, yo creo que se ha olvidado un poco esta parcela. Y antes había, yo recuerdo cuando yo vine en la Casa Revilla, algunos seminarios y encuentros que verdaderamente eran espectaculares en la programación, que eso se fue perdiendo un poco, ¿no? Y yo creo que estamos en la vía de recuperarlo. Un ejemplo concreto también es la Feria del Libro de Valladolid, ¿no? Que durante un tiempo, por cierto, se intentó llamar Encuentro en Castilla y León, por aquello también de darle la dimensión regional, pero que era una cosa complicadísima. Y que por una serie de cuestiones que yo creo que tienen que ver no solamente con el tema de la ubicación, y bueno, casi todos sabemos la polémica cuando se traslada la Feria del Libro a un lugar que era verdaderamente inadecuado para su celebración, como era la cúpula del Milenio, donde este acto, por ejemplo, era un dolor de cabeza terrible porque acústicamente tú no oías más que un murmullo y la persona que estaba a tu lado no te oía. Yo recuerdo una mesa con milamatas que salimos los dos enfermos con un dolor de cabeza terrible porque no nos oíamos lo que nos decíamos, ni oíamos, o sea, ni nos oían a nosotros, pero era un auténtico desastre. Y que la gente además ahí no era un ámbito para comprar. Bueno, afortunadamente la sensibilidad de la actual corporación ha reconducido la situación, porque claro, esto llevó a que tanto editores como libreros se fueran desentendiendo de la feria, y que aquella cosa tan bonita que era el Encuentro de Castilla y León, y sobre todo que venía gente muy importante yo recuerdo es que me parecía maravilloso. Yo estuve sentada en un banco de la Acera Recoletos con Agustina Besaluís, ¿no? La escritora portuguesa, y esto podía ocurrir en la Feria del Libro. Bueno, pues eso se fue perdiendo y fue, bueno, un auténtico desastre. Afortunadamente, digo, en vías de recuperación. Y bueno, en esta ciudad ha habido congresos muy importantes en el tema de la literatura, y yo creo que nos aproximamos a uno que esperemos que lo sea, que es al hilo del centenario de Cervantes, y que además lo voy a citar también por el tema de la colaboración. Es un congreso que se hace en colaboración del Ayuntamiento, la universidad y bueno, el norte de Castilla también, ¿no? Está ahí en ese ámbito. Me parece importantísimo que esto sea el camino de futuro, que es la colaboración entre instituciones. Y en este caso está metida la universidad.
Y luego quiero hablar del tema de la universidad, pero vuelvo. En el tema de la literatura hemos perdido un poco de gancho. No sé si estará mi jefe por ahí, que dijo que iba a venir, por si acaso, y porque no me perdonaría que no lo dijera. Bueno, pues desde el periódico lo hemos hecho, recuperar el aula de cultura, que, como saben, fue una actividad que inició Miguel Delibes en la época en que él era director del Norte, y que estamos también comprometidos con esa actividad, que es también del grupo, que es Futuro en Español, que son encuentros en torno al idioma, no solamente como activo cultural, sino como activo económico, importantísimo, y bueno, ahí vamos, ¿no? Intentando recuperar cosas. Y bueno, a nivel individual, hay editoriales que también son absolutamente heroicas en lo que hacen. Por ahí está sentado José Noriega de Gato Gris, que a mí me parece, yo cuando me enteré de que en un pueblo de Valladolid había un señor que editaba unos libros, objetos artísticos, verdaderos artefactos, con nombres punteros de la poesía, y juntaba nombres punteros del arte, yo decía, ¿cómo es posible que esto suceda en un pueblo de Valladolid y yo no me haya enterado todavía? Quiero decir que a veces hay locos por ahí sueltos que están haciendo cosas y que lo hacen además con sus propios medios, y no se sabe por qué perviven estas cosas, pero estas cosas suceden, ¿no? Bueno, pues yo espero que en este ámbito también sepamos recuperar ese camino que digo un poco perdido. Decía la universidad. Qué curioso. Me ha resultado muy enriquecedor. Esto de ser la penúltima tiene cosas muy buenas, y es que incluso yo ayer iba a casa y iba tomando notas, y de hecho he rehecho en buena medida cosas que quería decir. Por una parte, para no repetir. Por otra, al ser consciente de que enumerar todo era una empresa absolutamente inútil, y por darme cuenta de algo que yo tenía en la cabeza y que me he dado cuenta que pasa en todas las ciudades donde hay universidad. A ver, la universidad, lógicamente, per se, es un activo cultural muy importante. Yo he dado, ahora en este momento no doy clases, ya la vida no me da para mucho más, pero efectivamente he sido profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid, y la universidad es muy activa culturalmente hablando, tiene muchísimas actividades y actividades potentes. Pero ocurre una cosa muy curiosa, y es que efectivamente aquí también la universidad vive de espaldas a la ciudad. Eso, digamos, que es un núcleo hacia adentro. Y por lo que he oído estos días, ocurre en todas las provincias. Yo todavía no me acostumbro a que vaya como público a determinados actos culturales y eche de menos a la comunidad universitaria. César, la comunidad universitaria, es decir, los alumnos, los profesores, el personal administrativo, ¿dónde están? El otro día participaba en otra cosa que también tiene que ver con el arte contemporáneo en Valladolid, que es importante. Como ven, en el arte pasan bastantes cosas, que es esta iniciativa de Creaba, que también potencia jóvenes creadores y que tiene relación con CREAR, que es esa red de ciudades europeas donde los jóvenes creadores van y participan en seminarios, viajan, que es una cosa importantísima para abrir la cabeza. Bueno, pues en unas jornadas que estaban sucediendo y que no tenían, la verdad, tengo que decir, escaso público, es decir, que estamos hablando un poco allí para 4 convencidos, yo decía, ¿dónde están los alumnos de Historia del Arte, por ejemplo? Pero sobre todo, ¿dónde están los profesores no en este caso Historia del Arte, pero en general, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa verdaderamente llamativa que lo hemos comentado muchas veces, que parece una exageración y que de verdad no quiero decir que la Universidad de Valladolid no sea muy importante en muchas cosas que hace, pero que lo que decía antes, luego se echa de menos en otros ámbitos. Bueno, voy a ir terminando, de verdad, lo prometo. Como conclusiones, si no vamos de la mano en muchísimas cosas, vamos al vacío. Y sobre todo en momentos de penuria económica, y creo que como la cosa no parece que tenga pinta de mejorar, porque hemos descubierto que Hacienda no somos casi nadie, pues entonces resulta que el dinero va a estar muy, muy escasito. Con lo cual, la colaboración es muy importante, porque la colaboración no solamente es
proyectar hacia el futuro, sino conocernos. Porque todas las grandes debilidades que yo veo en el tema cultural es el desconocimiento mutuo. A veces, se critican cosas que yo, insisto, la crítica la considero muy importante y yo soy muy criticona, pero es que, claro, hay que criticar cosas que se conocen, o sea, que es con conocimiento de causa, pero yo veo que a veces lo que se está criticando resulta que es que no se conoce. Y luego hay una cosa que me gustaría poner sobre la mesa que es también muy importante en esto, que es la brecha generacional. Hemos hablado de para quién trabajamos, la necesidad de crear públicos, pero es que ahora mismo, en lo que estamos haciendo, en casi todas las actividades culturales, la media de edad es altísima. Y resulta que, por otra parte, en Valladolid está ocurriendo una cosa muy importante que ya he mencionado, y es que hay gente joven uniéndose para hacer cosas, para debatir, para intentar mover. Pero entre sí no se conocen. Yo el otro día decía, los jóvenes creadores en el arte no conocen ni siquiera la obra de personas que en este momento siguen en activo, que tienen 40, 50, 60, 70 años y que han sido, y que son contemporáneos y que están haciendo arte contemporáneo y sin embargo no se conocen entre sí. Y a esos pintores, digamos ya de una edad, tampoco les interesa o les interesa poco lo que están haciendo los jóvenes pintores o escultores de la ciudad. Y a mí esto me parece un error. Alguien decía, ¿y qué más da? Hombre, pues sí, qué más da, cada uno podemos seguir. Pero a veces pensamos que descubrimos el Mediterráneo y estaría bien saber que se ha descubierto y de dónde partimos para hacer las siguientes cosas. Es decir, otro tema preocupante y otro tema que a mí me parece que habría que buscar fórmulas para solucionar, el tema de la brecha generacional. Y ya, una de las cosas buenas que también están pasando en Valladolid, y porque además está teniendo mucho público, es una actividad denominada TEDx, que cada vez que tiene que ver también con las nuevas tecnologías, pero sobre todo con proyectos de gente embarcada desde su individualidad en hacer algo en favor de la cultura. Bueno, cada vez que hay un encuentro del TEDx es maravilloso porque hay muchísima gente y aquí sí han logrado bajar muchísimo la media de edad, con lo cual yo creo que el panorama no tiene por qué ser pesimista, tiene que ser optimista siempre y cuando nos demos cuenta de todas las cosas que existen y que estamos en un momento en el que se nos pueden ir de las manos. ¿Me callo ya? Pues estamos ya sobrepasada la hora del descanso y ahora tiene que producirse sí, que además y las intervenciones que me gustaría que pregunten a Angélica, que ha sido provocadora en muchos aspectos. Dios mío, el micro. Perdona, mira, había aquí una persona esperando desde hace rato. Sí, pero es que Perdona, es que me quedé antes con la palabra en la boca y estaba pendiente de intervenir. Bueno, soy Oliva Cachafeiro, Angélica me conoce, nos conocemos. Yo pertenezco a muchos ámbitos, uno laboral y otros por afición y otros por gusto, entonces tengo varias cosas por decir. Una que me quedó pendiente antes, yo he estudiado Historia del Arte y echo de menos, y además lo has dicho tú al principio que lo obviabas conscientemente, la importancia del patrimonio. Ayer, por ejemplo, Maite Alario sí que comentó lo importante que es para revitalizar zonas rurales, sobre todo, por ejemplo, lo que se está haciendo en la zona de la montaña palentina, y yo creo que hay que reivindicarlo, el patrimonio como no solamente recurso económico, sino recurso social. Y en ese sentido yo creo que hay que tirar un poco de las orejas por una parte de la Iglesia, que son los dueños de muchos de esos edificios, y en segundo lugar estamos en la Junta, reclamar también las políticas culturales relacionadas con la apertura de espacios, que yo sinceramente pienso que se anuncian muchas veces que luego efectivamente no se ponen en práctica, o por lo menos la gente yo creo que se queja bastante. Así que habría que cuidarlo, aparte del mantenimiento. Luego, yo trabajo como coordinadora en el Museo de Arte Africano de la Universidad. Entonces ahí hay varias cosas. Una, el tema de la colaboración que estabas diciendo, yo he tenido la suerte de conocer a Marta y a mucha gente que está haciendo esas actividades nuevas. Para gente como yo, que bueno, yo no me considero muy mayor, pero ya llevo unos cuantos años, ha sido un revulsivo a la hora de conocer muchas otras cosas que se pueden hacer. Y desde el museo nosotros colaboramos, y en el museo hablo de un poco de la universidad también. Y quiero reivindicar que muchas de esas personas, o algunas ya, se están teniendo que ir de Valladolid, porque a pesar de todos los intentos que están haciendo, como dice Marta, al final son precarios y tienen que comer, y yo creo que hay que darles más apoyo.
Desde la universidad, aunque yo no soy personal exactamente de la universidad, esa pregunta que te haces tú de por qué no somos capaces de atraer al personal, no somos capaces de saber por qué. O sea, nosotros no la hacemos muchas veces. Desde el museo, por ejemplo, aunque somos un museo de arte africano, hacemos también actividades culturales de todo tipo. Muy interesantes, por cierto. Muchas gracias. Además, nuestra directora es la directora del área de extensión y cultura, Amelia, y hacen actividades también de música, de teatro, de literatura. Y sí es cierto que la participación de los alumnos y en general de la comunidad universitaria es mínima, y si alguno sabe la razón, pues que nos la explique, porque nosotros no. Igual somos nosotros que no nos adaptamos a sus intereses. También voy a hacer autocrítica, Y luego, como museo, también quiero destacar que, igual que los jóvenes y las galerías nuevas están trabajando en red, nosotros también trabajamos en red. Hacemos exposiciones conjuntas con el Museo de Escultura, tenemos contactos habituales con el Patio Herreriano, con muchos otros, y tenemos un grupo de trabajo de los DEAC, de los museos, que estamos reuniéndonos habitualmente para intentar sacar alguna actividad más. Y ya termino con otra cosita, que ayer Tate la sacó un poquito por encima, que es la actividad de ZOES vecinal del barrio. Entonces, yo también pertenezco a la Asociación de Vecinos de Rondilla, y quiero reivindicar la labor, estoy en todas partes, sí, la actividad que se hace desde la base. Son actividades culturales con calidad, que se realizan por los propios vecinos de forma totalmente desinteresada, lo cual no quiere decir que luego la gente que participa no cobre, que está aquí Maguil, que participa, por ejemplo, en una iniciativa que se llama En junio en Las Gueva, que la vamos a organizar también este año, y estamos autoorganizados para, desde la actividad cultural, también reivindicar el papel protagonista que tiene la propia sociedad en su propia generación de cultura. Bueno, no sé si me he enrollado mucho, pero son un montón de cosas. Bueno, estoy de acuerdo con todo, pero así reivindico el micro para Teresa, que lleva desde la intervención anterior intentando decir algo, y mientras meto yo una pullita con el tema del patrimonio, porque efectivamente yo venía a Valladolid desde una ciudad patrimonio de la humanidad, una ciudad de esas que es bonita por dentro y por fuera, que es una cosa muy, muy complicada, ¿no? Y claro, yo llegué aquí pensando que aquí, pues, bueno, Valladolid, gran desconocida, no había mucho patrimonio, y claro, uno cuando empieza a ver, uno se hace la idea, porque luego las feministas me dicen que porque digo uno en general, una se hace la idea de lo que había en esta ciudad, pensando en lo que nos hemos cargado. Es decir, ha habido una insensibilidad hacia el patrimonio, lo siento, sobre todo en determinadas épocas, porque el 19 fue muy importante en esta ciudad y se ha perdido casi todo, y no digamos siglos XVI o XVII, evidentemente, pero sí. Pero en esto creo que la autocrítica no la tenemos que hacer todos, porque yo creo que hay una insensibilidad, bueno, insensibilidad sería muy fuerte, pero sí que hay un desconocimiento general en cuanto al patrimonio, pero ya había avisado que no iba a hablar de eso porque efectivamente podíamos estar aquí toda la vida. Teresa, por favor. Bueno, gracias por ayudarme a tener el micrófono en la mano, porque llevaba como toda la intervención tuya y parte de la anterior. Tengo una característica que debo ser invisible, no sé por qué, pero me pasa siempre. Bueno, una cosa vinculada a lo que acabas de decir, el tema del patrimonio. La pérdida de patrimonio ha sido una característica. Yo he dado una asignatura que es patrimonio histórico-artístico, y una de las características es la pérdida de patrimonio de los elementos, que es en el caso de España es paradigmático. Pero no es lo mismo perder patrimonio a principios del siglo XX o a lo largo de los años 60 y seguir haciendo lo mismo a principios de la década en la que estamos, en los 2000, porque ya entonces eso ya es delito claramente, porque se sabe el valor del patrimonio y para llorarlo al año siguiente. Eso es una de las cosas que quiero aclarar y dejarlo ahí, que era un poco lo que yo hablaba, de lo que hablaba ayer. Y luego dos cosas. Una, yo me siento Universidad de Valladolid, y es verdad un poco, pero nosotros a veces de la universidad decimos que la ciudad está de espaldas a la universidad. Sentimos lo contrario, curiosamente. Es una cosa ambigua. Sí. Los pocos kilómetros, que a lo mejor son 2 o así, del centro de la ciudad que hay, nos separan con una profundidad tremenda. A la gente le cuesta ir a la universidad. Claro, y sabemos perfectamente que el alumnado, nuestro alumnado también, le cuesta ir a las actividades culturales, hasta el punto de que tenemos, entre comillas, que pagárselas con créditos. Hasta el punto de que para que la gente las disfrute hay que sacarlas al hall.
Tú has estado en Filosofía y Letras y sabes que, como se hacía también en León, el hall de Filosofía y Letras, en un caso y en otro, es un punto de referencia donde hay plástica, hay música, hay tal, porque si no, porque la gente tiene que pasar por allí. Si no, no van. Entonces, yo creo que la cosa está clara. ¿Qué pasa? Y ahí lo vinculo con el tema de la brecha generacional de la que tú has hablado. Hemos creado una sociedad muy cómoda que lo soluciona todo desde el móvil, que lo ve todo virtualmente y como mucho se mueve para los conciertos, como mucho. Entonces, por eso yo reivindico el que realmente volvamos a intentar recuperar, porque hay cosas que son imposibles de vivir de una manera virtual. El contacto con una obra de arte, algo material, como es una obra de arte, no se puede hacer por un paseo virtual, nos favorece, nos tal. Entonces, bueno, y ahí lo relaciono con el tema de los museos. Yo soy muy crítica con el hecho de que en cada ciudad tenga que haber un museo de arte contemporáneo. Pero, sobre todo cuando se montaban de la nada, que han sucedido, se montaban sin nada. Había que hacer un museo y se cogía cualquier espacio que había por ahí, un edificio sin uso, y se montaba el museo. El problema es que ahora estamos en la fase contraria. Como no hay dinero, se están abandonando los museos existentes, se están dejando museos que yo no sé si podemos llamar museos, porque museo no es un contenedor con unos cuantos cuadros que no se mueven. Me preguntabas ayer por la Caneja. Lo siento porque voy a seguir siendo crítica. Vamos a ver. No es posible que un museo con unos fondos tan interesantes no tenga una gestión que realmente pueda llamarse una gestión profesional. ¿Qué sucede? Pues que efectivamente el museo no atrae al público. Has puesto el contraejemplo, sería el Museo de Escultura de Valladolid. Un museo con unos fondos de difícil, poco digamos, explicables, por ejemplo, para los chavales, y sin embargo va mucho más gente y mucho más público, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos en cuenta, por lo tanto, no retrasar, no ir para atrás, como tú decías, Angélica. Es decir, si hay unos museos ahora, y hablo hablo del Estado Vicente, etcétera, no perdamos ese capital y en una crisis, sino que hagamos que realmente los museos, y ahí apelo a las instituciones, ya sé que no estamos en el ámbito pero a quien pueda interesar, a quien corresponda, efectivamente, para que eso no se pierda. Luego, la posibilidad o no de crear nuevos museos, es verdad que a veces es una pena ver que hay fondos guardados y que no se sabe qué se puede hacer con ellos. Pero hay que analizar bien si solamente les vamos a sacar de las cajas y les vamos a colgar en una pared, a lo mejor en ese caso, si es solo para eso no vale la pena. Para que sean los conserjes los únicos responsables de los mismos. Perdón. ¿Alguna intervención más? Sí, por allá atrás había también. Noriega no nos dice nada. Hola. No dice nada. No sé. Hablo aquí. Perdón. Me llamo María Dolores Campos y yo soy una de estas locas individuas que andan por ahí por el mundo. Soy de Valladolid. Me formé aquí inicialmente y me fui a Inglaterra cuando nadie se iba y he vuelto cuando todo el mundo se va. Entonces, soy soprano y he decidido abrir la primera, hasta donde yo sé, la primera escuela de canto para niños en España. Y está aquí en Valladolid. Entonces, quiero reivindicarla, quiero que la gente dé más importancia a la música de lo que se da. El canto es una cosa beneficiosísima para los niños en todos los sentidos. Y yo estoy intentando cubrir ese hueco que está ahí. Otra cosa que me ha surgido al oír hablar a la gente es que me parece que es poco importante, a los niños no se les inculca esa necesidad de cultura y entonces después no la demandan. Me parece que es en todos los ámbitos, no tiene por qué ser solo música, pero es que no se puede limitar unas clases de música en un colegio a tocar una flauta malamente. Eso es lo que hay y no puede ser eso. O sea, eso no puede ser. Y eso desgraciadamente, no está en mi mano.
está en manos de los políticos, entonces los que se den por aludidos aquí, que intenten hacer algo. Y otra cosa, yo iba a decir otra cosa. Ah, sí, una cosa que estoy encontrando complicado para mi escuela, por cierto, estoy en un aula del Colegio San José, algo muy limitado, estoy yo sola y voy a necesitar un montón de ayuda, no solo económica, sino es que yo no sé dónde ir. Y eso es una cosa que me gustaría reivindicar. O sea, ¿con quién tengo que contactar? Si contacto con tal persona y no me responde, entonces mal. ¿Y cuál es lo siguiente? ¿A quién tengo que contactar? Eso es otra cosa que encuentro que falta. No era una pregunta, era solamente un anuncio. Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Ven cómo hay muchas cosas? Más de las que pensamos. Hola, soy Begoña y solo quería decir que hay 4 actores de Castilla y León y que son de Valladolid: Verónica Ronda, Óscar de la Fuente, Carmen Garay y Alberto Velasco, que son finalistas a los premios Max a nivel nacional, y que ni en Castilla y León ni en Valladolid se ha hecho eco de la noticia. Simplemente era eso, que quedara reflejado que a lo nuestro no lo queremos. Bueno, aquí sí que voy a decir algo porque te agradezco mucho, y lo digo sinceramente, el que hayas dado esta noticia, que posiblemente, si no lo sepamos, porque me imagino que también te referías a ello, a lo mejor no ha salido en los medios, ¿no? Ya, bueno, yo voy a hablar a lo mejor por la parte que me toca, son los medios, porque a veces es verdad que no reflejamos todo lo que pasa, pero es que a veces no lo sabemos, porque es imposible que sepamos todo lo que pasa si nadie nos lo comunica por otra parte. Entonces, bueno, yo aquí ya aprovecho para decir, como responsable de cultura de un periódico, que estamos abiertos a que nos contéis todo lo que pasa, que evidentemente no llegamos ni mucho menos a todo, y esto no es una excusa, es que es la verdad, no se puede reflejar todo, pero que evidentemente hacemos o lo intentamos reflejarlo. Entonces, bueno, pues a lo mejor que a veces es un poco lo que decía antes, ¿no? Que yo creo que está bien la queja, está bien la crítica, pero es que a veces parte de un tema tremendo, que es el desconocimiento. Si no se comunica, pues es complicado. No, sí, no es una crítica. No es una crítica, simplemente es un reconocimiento público, porque ni la administración ni la prensa ha reconocido el trabajo de estas 4 personas que en Valladolid no tenían trabajo y están triunfando fuera. Cuando las demás actores, actrices, músicos a nivel nacional en sus otras ciudades han tenido una página en la prensa, o el ayuntamiento les ha dado una palmadita en la espalda y les ha dicho: muy bien, compañeros, lo estáis haciendo bien. Y sin embargo, a ellos 4, no. Y sí que se ha lanzado en Twitter, en Facebook, por todos los sitios, la gente que somos del sector lo hemos movido. Sí, efectivamente. Eso es, no, y sobre todo porque ahora, hablando de la brecha generacional, y Teresa lo ha mencionado, y bueno, pues efectivamente hay una franja de edad que considera que si está en Twitter y en Facebook y en las redes sociales ya todo el mundo lo sabe, pero eso es un error, porque primero porque los medios tenemos la capacidad de estar continuamente dentro de las redes sociales viendo lo que pasa. Si no hay una comunicación directa, efectivamente se nos pasan muchas cosas. Pero es que la gente más joven considera que con eso ya está. Que a mí me parece muy bien, y que yo intento, cuando el tiempo me da para eso, echar vistazos a ver qué es lo que está pasando. Pero de verdad que si muchas veces no hay una comunicación directa y no te dicen: oye, mira, sabes, atienda a esto, o este actor está triunfando, o este actor que es candidato resulta que es de la comunidad. Si no lo sabemos, es que es muy complicado hacer esa labor de apoyo. Evidentemente otras veces lo sabemos y no se puede reflejar todo, pero por lo menos saberlo, porque a veces no es inmediato, pero nos quedamos con la copla y llega un momento en el que podemos reflejarlo, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad, ¿no? Yo eso lo veo más también dentro de lo de la brecha generacional. Más cosas. Sí. Rafael Peña, de la Asociación de Gestores Culturales de Castilla y León.
Yo he visto que tu exposición ha sido muy interesante, pero he echado a faltar algo de mención sobre acciones que no sean tan descendentes de arriba abajo como las que has mostrado, porque parecía la programación oficial. Es decir, esta ciudad se ha caracterizado, y me refiero a la ciudad y a la provincia, pero fundamentalmente a la ciudad, sobre todo en los últimos años, con las condiciones que había desde la anterior alcaldía, que ha hecho un destrozo y ha sido un tapón a muchas de las iniciativas ascendentes que salían de los propios colectivos. Creo que es reseñable la labor de estos colectivos, que ahora están otra vez ilusionados y están encontrando vías de participación, de expresión de ese quiénes somos y cómo creamos y en qué condiciones somos capaces de crear, que son reseñables. Creo que vosotros, los medios, tal vez esto lo atendéis desde el área de la anécdota, ¿no? Porque no son clientes, no son los que pagan publicidad, no son los que hacen inserciones, y que deberíamos apoyar tanto desde la gestión, los gestores responsables de las programaciones, como los medios de comunicación, como los propios políticos, el poner de relieve esta gran labor, porque en definitiva es la labor de base y es la labor que sí explica nuestra propia identidad y el quiénes somos. Pues te agradezco especialmente la intervención, porque ya sé que ahora no te lo vas a creer, pero te juro que tenía en las notas el tema de la Asociación de Gestores Culturales, porque me parece que si hay algo bueno que está pasando también ahora mismo en Valladolid, es que efectivamente ahora hay un movimiento desde la base haciendo cosas y moviéndose, y desde el punto de vista crítico además, y uno de esos movimientos es precisamente vuestra asociación. Lo que pasa es que, bueno, me he ido comiendo cosas, con lo cual te lo agradezco doblemente. Pero solamente un matiz: si los medios atendiéramos a los clientes de la publicidad, últimamente ya no tendríamos a casi nadie, dado el bajón que se está produciendo en este apartado. No, evidentemente, o por lo menos en lo que a mí en lo que yo me puedo responsabilizar, evidentemente no estamos atentos como tú dices, a los clientes, ni muchísimo menos. Es más, algunas veces hacemos cosas que ni siquiera los que son protagonistas se enteran de que lo hemos sacado, y luego dicen, ¿no ha salido? Sí, salió tal día. Ah, no lo vi. Ah, bueno, eso ya es otra cuestión. Pero eso pasa mucho, ¿no? Y se me había olvidado una cosa importante que quería decirte, pero como se me ha olvidado, si luego me acuerdo te lo comento, si no en petit comité. Echamos a faltar a veces más información sobre cosas que ocurren en nuestra ciudad y en nuestra comunidad, frente a cosas que ocurren a muchos kilómetros de distancia, que sí pueden ser interesantes, pero que están en otros medios. Es decir, creo que un medio local, regional, tiene que priorizar precisamente el valor de la información para lo que genera con esa información. Es decir, más allá de la noticia, más allá de la anécdota, por eso están otros medios, para eso está Internet, está Facebook, están otras vías en las cuales la gente se lo comunica. Pero creo que vuestra labor como impulsores, porque también estáis dentro de la cultura, y la comunicación es cultura, claro que sí, deberíais atender. Cuando hacemos estudios de las proporciones de información en el sector, en el área de cultura, o culturas, como algunos medios los tituláis, que está muy bien, me parece muy bien lo de las culturas, vemos que la proporción, hombre, no sé. ¿Cuánto tiempo, voy a seguir siendo provocadora, cuánto tiempo hace que no ves las páginas de cultura del norte de Castilla? Esta mañana. Pues te voy a decir una cosa. Bueno, esta mañana, pues a nivel nacional no había casi nada. Quiero decir, y te lo digo porque llevo en cultura en el norte desde que estoy en el norte. Bueno, no, estuve 9 meses en economía, me lo pasé muy bien, por cierto. Pero no, quiero decir, y ahora soy la responsable, con lo cual creo que hablo con un poco de conocimiento de causa. Hay veces que me da, yo eso lo tengo muy en cuenta. Es decir, si hay algo local que podemos destacar, va a tener prioridad, aunque sea algo muy importante que esté sucediendo a nivel nacional. Hasta el punto de que a veces tengo mala conciencia de lo contrario, porque lo nacional ocupa poquísimo, a pesar de ser cosas importantes, porque estamos dando prioridad
a lo que ocurre en Valladolid y a Castilla y León. O sea que, lo siento, en este momento no me siento identificada con eso que dices en absoluto. Y te lo digo porque es una sensación que vivo a diario a la hora de distribuir las páginas. Realmente digo, ¿dónde está esto que es importante, que está sucediendo en Madrid o donde sea? Por ejemplo, hoy sí que se ha abierto con un tema nacional, pero que era un tema Cervantes y que de alguna manera se vinculaba al tema general de Cervantes. Pero, curiosamente, a nivel nacional, cada vez está ocupando menos espacio, y perdón por referirme, pero bueno, ya que has hecho la crítica, creo que debería hacerlo, porque tenemos muy claro a quién nos dirigimos. Y fíjate más, en el tema, hasta el punto de que está quedando a veces digamos lo más general para el suplemento de los sábados, que supongo que conoces, La sombra del ciprés. Bueno, pues incluso en ese suplemento procuro que si hay algo que pueda tener un enfoque de alguna manera que se pueda vincular con el territorio, lo doy prioridad antes que a otras cosas. Evidentemente el suplemento tiene que tener otro ámbito, tiene que ir a temas pues más generales, etcétera, etcétera, pero de verdad que en esto lo tenemos ahora mismo muy presente. Pero gracias, porque me gusta saber que de alguna manera no estamos llegando a que eso se sepa, ¿no? Por oficio nos gusta observar esas cosas y todo lo que pueda ser retroalimentación de uno y otro lado siempre es bueno, ¿no? Efectivamente. Hola Angélica, soy Jacinto de Artesa. Hola. Sé que has dicho al principio que ibas a dejar muchas cosas sin tocar, efectivamente, pero creo que hay grandes olvidados dentro de todo lo que has mencionado. Creo que la provincia ha sido, y sé que lo has dicho, la gran olvidada. Creo que ocurre una gran parte de la actividad de la cultura, y en concreto yo hablo por el sector que yo conozco, que son las artes escénicas, también ocurre dentro de la provincia, y sería importante también mencionarla, ¿no? Pero también otra cosa, al hilo de lo que decías, y recogiendo un poco las palabras que la presidenta de la Fundación Villalar ayer decía en su discurso de inauguración, que estas jornadas deberían de servir para conocer en profundidad las actividades culturales que se desarrollan en la comunidad. Lo apunté porque me pareció algo como muy importante y de peso para esas jornadas. Decirte que hay cosas en esa memoria que has hecho al principio que se olvidan, y que también ha habido y existe todavía un tejido asociativo dentro de toda la comunidad, como es Artesa, la Unión de Actores y otras asociaciones que son del sector, tanto en las artes plásticas como en las audiovisuales, que sí que han hecho cosas de reflexión. No podemos olvidar 3 congresos sobre artes escénicas en la comunidad que se han hecho. Se han editado libros, el libro blanco de las artes escénicas. Se ha hecho un congreso iberoamericano de productores que se hizo aquí en Valladolid, por enumerar algunas, ¿vale? No, es verdad, ya sé lo que le iba a decir antes a Rafa cuando decía lo de que me he centrado mucho en cosas desde arriba, ¿no? Y no desde abajo. Y yo era perfectamente consciente. Yo cuando estaba escribiendo esto me acordaba de Delibes, el comienzo de una de sus novelas más famosas, que dice: las cosas podrían haber sido de otro modo, pero fueron así. Bueno, pues efectivamente, es que yo esta conferencia había hecho 3 conferencias distintas y nunca hubiera llegado. He elegido eso, es verdad que yo era muy consciente de que me estaba fijando en cosas, digamos, muy puntuales y un poco institucionales, porque, como he dicho, me servían para ejemplificar algo que yo quería decir, pero efectivamente yo reivindicaría otra sesión para hablar de las cosas que suceden desde abajo arriba, que son muchas, y que afortunadamente yo creo que ahora, en ese sentido, vivimos un mejor momento, porque yo estoy viendo que se está relanzando un poco el movimiento desde abajo, y eso está muy bien. Unas cosas. Buenos días, soy Rafael Pablos, represento la agrupación de artistas visuales de Castilla y León. Bueno, nos ha glosado muchas de las ventajas que tenemos los vallisoletanos, entre ellos la SEMINCI. Yo te quisiera pedir que nos ilumines un poco en qué a los artistas visuales
nos favorece eso, o que nos enseña o que nos aporta. Por otro lado, claro, represento a un colectivo en que somos todos muy ricos, gente muy pudiente, y por eso pues producimos las obras, con lo que supone eso. No sé, los que producen obras de este tipo pues, se darán cuenta. Las llevamos a las salas, las colgamos, estamos en la inauguración, pagamos el chupito si procede, y nos venimos para casita, y además, de paso, pues les dejamos una obra, ¿no? Y me pregunto si en otras artes, como si cuando viene un músico a tocar a la Plaza Mayor, pues en principio se le hace un contrato, se le paga, porque no creo que venga a tocar desplazarse por la cara, y además no se le pide que deje una guitarra en prenda, ¿no? Entonces, lo único que puedo pedir en nombre de este colectivo no es que, como decía el humorista Mota, no es que me lo iguales, no es que me lo, pero igualamelo, ¿no? No me empeores, pero igualamelo. O sea, que tengamos un poco, a ver si de una vez pensamos que somos también gente con los mismos derechos y las mismas obligaciones, evidentemente, que los demás colectivos, que posiblemente algunos adolecen también de estas creencias que tiene el nuestro. No sé qué me puedes comentar al respecto. Bueno, en cuanto a la primera parte de la primera pregunta, no la he entendido, porque si... Bueno, la SEGNICI está muy bien, que salimos en la tele y tal, pero en cuanto a los artistas plásticos locales, ¿qué nos aporta? Es que yo creo que plantearlo en esos términos, o sea, si tengo que explicar eso, mal vamos, porque bueno, si lo hacemos con el si no se sabe qué puede aportar a un artista visual en la SEMICI, yo ahí me siento completamente incapaz, porque ahí sí que necesitaría varios cursos de la universidad para poder contestarlo. Perdóname, o sea, ahí no sé qué decir. Bueno, me quedo perpleja, quiero decir. Y en cuanto a lo segundo, con todos mis respetos, de verdad, pero que me sorprende, te lo digo sinceramente. Y porque yo no soy artista visual, pero vamos, si yo tuviera la oportunidad de ver el cine que se ve aquí en la SEMICI, estaría feliz. Y es más, no me perdería nada. A eso me refería a veces, ven cómo no iba tan desencaminada con lo de los compartimentos estancos. Y sí, tal. Pero en ese caso somos uno más. Y en cuanto a lo segundo, pues es que claro, no depende de mí, porque yo no puedo hacer nada ahí. Si tenéis que dejar una obra y eso, no sé con quién hablar para que no tengáis que hacerlo, ¿no? Lo siento. Vamos, que entiendo bien tu queja y que me alegro de que la pongas aquí sobre la mesa. Te lo agradezco, pero ahí poco puedo hacer. Bueno, deciros que realmente esto es lo más habitual. Ya no estoy contando ninguna película rara, esto es lo más normal que ocurre en este momento. Llegamos al extremo que hoy día hay muchos pintores en Valladolid o de otro tipo de artistas que ya ni se plantean hacer exposiciones. Mira, yo añoro, cuando yo llegué a Valladolid, hace ya 40 años, que había el grupo de Jorge Vidal, Criado, toda aquella gente estupenda, y muchas galerías, como tú has comentado, increíbles, que no se ponían mucha obra. Eso se ha venido en picado. Hoy día tenemos ya muy poquitos artistas de aquella altura, y como sigamos así, quiénes somos se va a quedar en somos nada, porque realmente es insostenible bajo nuestro punto de vista, porque nosotros al final pagamos IVA también, compramos cuadros, marcos, pinceles, etcétera, etcétera, y ahí está, somos productores de dinero también como otros tipos de industrias. Gracias. En muchísimas salas, pues en cualquier sala que vayas, eso es lo habitual. No sé si te sorprende. Eso es lo más normal que ocurriría. Pues yo he puesto en varias salas, en Cuellar, y al final he tenido que dejar una obra. Además, lo más penoso es que hasta no lo hemos creído. No lo hemos creído, bueno, lo normal es eso. Perdona, muchas gracias, pero estamos ya desbordados de hora y yo creo que nos merecemos un leve descanso para tomar un café y reposar un poco. Muchas gracias.